explicar son el trabajo número 4, que habla de las monarquías europeas y los estados nacionales. ¿Cómo se crean esos estados nacionales? ¿Sí? Son los reinos que de la Edad Media que se hicieron fuertes y modernos. ¿Sí? Los reyes que se hicieron fuertes frente al señor feudal que perdió el poder del feudalismo. ¿Sí? Entonces el señor feudal va perdiendo con la crisis del señorío, pierde al siervo, pierde a los campesinos, pierde el poder económico en la crisis del siglo XIV. Ya venía perdiendo frente a una crisis económica, pero también frente al nacimiento de una nueva clase social que era la burguesía. Que la clase social de la burguesía es de las ciudades, los que crean los mercados, los bancos, ¿sí? Los que crean la circulación del dinero, los comerciantes. Entonces, pierden poder. Y estos reyes se van haciendo más fuertes frente al señor feudal. Antes eran dependientes del señor feudal en la Edad Media, pero comenzada la Edad Moderna se hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque se hacen como socios con el aporte de la burguesía. ¿Sí? Entonces, al hacerse más fuertes esos reinos, se modernizan y se centraliza el poder de la monarquía en el rey. Antes no había un rey absoluto. Había reyes, pero absoluto no, porque el poder en sí lo tenían los señores feudales. Pero esto hace fortalecer a las monarquías, tiene un poder central y gracias a este fortalecimiento hacen nacer a estos estados modernos que se llaman estados nacionales. ¿Sí? Son los reinos. Una de las cosas es que gracias a eso que se hacen modernos y estabilizados, pueden hacer otras cosas como emprender exploraciones, conquistas y eso. Entonces, por ejemplo, en Europa Occidental se expande hacia otros continentes, establece un dominio colonial sobre los territorios conquistados. Extraen riquezas, tienen hombres, reparto de hombres, también lo que hacen, modernizan los ejércitos, se unifican los territorios, ¿sí? Entonces, cuando logran eso, de estabilizarse y tener un poder central y moderno, se fortalecen y emprenden esas cosas de conquista y de exploración. Más que nada, principalmente España, ¿sí? Que se empieza a unificar, el camino a la unificación. Con los reyes católicos se empieza el camino, no es que logra totalmente, porque se va a lograr totalmente lo que es España en sí con el reinado de su nieto Carlos I, que después va a ser Carlos V. Entonces, España por un lado se hace moderno y fuerte, Portugal, Inglaterra, Francia, ¿sí? Y bueno, y ahí los que empiezan con el dominio colonial primero, después ya lo estuvimos viendo con el Imperio Colonial Español, el tema del tercero, pero bueno, expande Europa su dominio colonial sobre los otros continentes, primero con España, después con Portugal y después con la otra potencia, Francia, Inglaterra. ¿Sí? Es que empieza el camino a la unificación con los reyes católicos y después los otros reinos se hacen fuertes, se hacen estados nacionales fuertes. Primero yo diría que es España, Portugal y después Inglaterra, Francia, Holanda. ¿Sí?
Bien. Bueno, como ya le dije, uno de los reinos fue España, eso se estaba a llevar el ejemplo. Y vamos a ver, en términos de estas actividades que tienen que hacer, yo les voy a decir las preguntas, pero ustedes después las tienen en claro, ¿sí? Pero voy a decir la pregunta y voy a explicar cada una. Ustedes tienen que copiar, tomar nota de cómo se hace cada una, nada más. Después en el Classroom tienen las preguntas copiadas, las consignas y el material para hacerlo. ¿Se entiende? Y más van a tener esto. Bueno, vamos a ver cómo sale, si no lo voy a tener que sacar. La primera es la monarquía de España. ¿Cómo se construye esa monarquía, ese Estado-nación? La primera, ¿cómo se componía la península ibérica en el siglo XV? ¿Saben qué? En una de las preguntas del trabajo número 3 comenta cómo se compone. ¿Se acuerda usted que lo hizo? Dice cómo se compone la península ibérica, ¿sí? Que es la parte de Europa donde está Portugal y España. Pero la parte de España estaba dividida en varios reinos. La península ibérica. La cuestión que la península ibérica estaba dividida en varios reinos: Portugal, Castilla, Aragón y Navarra, que eran reinos cristianos. Y después había un quinto reino, un terreno donde estaba conquistado ya hace tiempo por los musulmanes, por los árabes, ¿sí? Que era Granada, ¿sí? Eso es cómo estaba compuesta la península ibérica, ¿sí? Después dice, acá está en el texto, lo tienen en el Classroom, acá lo dice al principio. Después la segunda pregunta, simplemente la 1 tienen que poner eso. ¿Cómo fueron los pasos? La segunda pregunta, ¿cómo fueron los pasos hacia la unificación de lo que luego será el Reino de España? Entonces eso es lo que le estaba diciendo, o sea, los reyes católicos fueron los que iniciaron iniciaron la unificación. Quien la completa es su nieto Carlos I, que después va a ser Carlos V. Bien, dice claramente, segundo párrafo dice, el camino hacia la unificación comenzó en 1469, cuando los herederos de las coronas de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, contrajeron matrimonio. O sea, no es un matrimonio por amor, ¿se entiende? Es un matrimonio estratégico para unir fuerzas. El reino de Castilla con el reino de Aragón, unir fuerzas. ¿Para qué? Primero para hacerse fuerte ellos, para unir los ejércitos y para ir en contra, como son reinos católicos, para ir a sacar a los musulmanes de Granada, a los árabes de Granada, a los moros. ¿Sí? Entonces, eso es la idea que se unen. Se hacen modernos, fuertes y quieren sacar a los otros de ahí. El reinado de ambos monarcas, estos son los reyes católicos, ¿sí? Si no se sorprendieron eso en la primaria. El reino de ambos monarcas marcó el comienzo de una fuerte recuperación del poder real alrededor de un proyecto que tuvo un profundo carácter aglutinante. Esto es lo mismo que dije recién. Sería la conquista del reino árabe de Granada, último bastión musulmán en la península. Eso querían. Entonces, ¿para qué se querían hacer fuertes? ¿Para qué se unieron? ¿Para sacar a quiénes? A los musulmanes de Granada, exactamente, muy bien. Es lo mismo que dije, pero con otras palabras. Luego de la toma de Granada, a comienzos de 1492, la unificación territorial española se completó en 1512, cuando Navarra fue incorporada al reino de Castilla. O sea, después Navarra se incorpora a un reino aparte, pero después se incorpora en 1512.
¿Sí? Acá dice que la unificación se termina ahí. Pero en realidad, lo que hace conocer a España como España, para mí, es cuando logra el poder Carlos I, su nieto, como rey de España, y después es el mismo Carlos V. Pongan eso, Bueno, eso que leí es la 2. Después, bueno, la 3 es cómo se sucedieron los hechos y reyes en España a partir de la muerte de Isabel de Castilla en 1504. Ahí dice claramente, ustedes no están mirando el texto, pero les leo. En 1504, cuando murió Isabel, el trono castellano debía ser ocupado por su hija Juana, Juana la Loca, casada con Felipe de Habsburgo, que acá empieza, digamos que a formarse la dinastía de Habsburgo, ¿sí? Con Carlos, hijo de estos dos, Juana y Felipe, Carlos I. Le comento ese por qué Juana la Loca, ¿sí? Juana, hija de Isabel, ¿sí? Entonces, ¿por qué dicen la loca? Porque le impusieron ese matrimonio con Felipe. A Felipe le decían hermoso, porque era un tipo... por eso le decían así. Entonces, era un matrimonio convenido por conveniencia política, entonces, pero bueno, más allá de eso, Juana se enamoró perdidamente de él y entonces se obsesionó, entonces, y él cometía infidelidades y era celos y esas cosas, entonces estaba muy obsesionado con él, entonces. ¿Y quién era la heredera del trono de España, digamos? ¿Juana o Felipe? Juana, entonces, ella ahí tenía, pero ¿qué pasa? Felipe quería el trono también, entonces, ¿qué hace? Entonces aprovecha esas cosas de Juana para con la corte de España y Felipe y Fernando de Aragón confabularse y calificarla de loca Juana, para que esté insana y no pueda recibir el trono. Por eso le dice Juana la Loca. Entonces, en eso, ¿qué pasa? En esa confabulación, justo en el medio, Felipe muere. Según dicen de sífilis, porque bueno, andaba con muchas mujeres y todo eso. Y después otra cosa dice que estaba envenenado. Lo habían envenenado cuando fue a una cosa de casa. Era envenenado. Otra de las versiones dice que los que eran partidarios de Juana hicieron eso para que no le saque el trono. Pero no que Juana lo haya mandado. Porque atrás de cada postulante al trono siempre hay un séquito que quiere beneficiarse con eso. Entonces va a poner a Juana para beneficiarse. Entonces, pasa eso, muere Felipe y Juana vuelve a tener eso. Pero después queda Fernando como Fernando de Aragón como regente, porque Juana no deja eso, se va con el cuerpo de su marido a un monasterio, un convento, ¿sí? Se recluye en un convento y muere Juana. Bueno, hasta que vuelve su hijo, después hay otros hijos también, porque es Carlos, ¿sí? Que va a ser después el futuro rey de España. Entonces, acá voy a seguir leyendo. Cuando murió Felipe, la regencia pasó a manos de Fernando de Aragón, lo que dije recién. Y al morir Carlos, hijo de Juan y Felipe, fue proclamado con el nombre de Carlos I, rey de Castilla y Aragón. Vieron que todavía no era España en sí. Empieza a ser ahí. Por línea paterna, Carlos era nieto del emperador alemán Maximiliano I de Habsburgo. Ahí empieza, digamos, la dinastía de Habsburgo con Carlos. O sea, lo que le otorgaba derecho, ¿qué pasa? A ver,
Pregunto, para que usen la lógica. Usen la lógica y pensar un poco. Si por vía materna de Juana recibe los territorios de Castilla y Aragón, pero el abuelo de él, por vía paterna, muere, Maximiliano I, ya su padre no puede recibir el trono porque está muerto Felipe. ¿Quién lo va a recibir al trono por vía paterna? ¿Carlos o Felipe? ¿Por qué lo va a recibir si está muerto? Dije recién. ¿Quién lo recibe? Piensen, señores. Lo acabo de leer. Carlos. Carlos ya tenía por vía materna los reinos de Castilla y Aragón, y por vía paterna, que su padre no podía, porque su padre murió, su abuelo muere, el rey Maximiano de Habsburgo, muere, entonces recibe por herencia esos territorios también. A la muerte de Maximiliano en 1516, Carlos fue designado emperador con el nombre de Carlos V. O sea que Carlos I de Castilla y Aragón es el mismo Carlos V, lo nombran Carlos V cuando recibe los territorios y el trono de la parte paterna. ¿Se entiende? O sea que Carlos I y Carlos V, ¿qué son? ¿Dos personas diferentes? No, la misma persona, el mismo rey. ¿Entiende? O sea, vamos a hablar Carlos I como rey de España, ¿sí? Lo que va a ser España. Y va a conformar lo que es España. Pero después recibe los territorios por parte paterna y es coronado Carlos V el emperador, ¿sí? Y él es el que va, bajo su reinado, va a empezar más a ir a controlar las colonias americanas, ¿sí? Bien. Bueno, en la 3, bueno, ya tienen que desarrollar qué pasa con Juana de Aroca, o sea, los reyes católicos, Juana de Aroca, Carlos V emperador de España, y después, bueno, su hijo Felipe. Todo esto es la parte de Juana, de Carlos, y después acá está Felipe II, que es su hijo. Pero bueno, falta un poco más de Carlos. Dice cómo fue ese reinado, eso te lo tienen que poner. Uno de los problemas que debió enfrentar el emperador fue el de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque eran católicos ellos, eran católicos. Entonces, es un problema tener la reforma protestante dando vueltas por ahí. La conversión al protestantismo de muchos príncipes alemanes constituía un enorme desafío al catolicismo militante de Carlos. Bueno, él era emperador en esos terrenos, ¿sí? De Alemania también. Entonces, Carlos era católico. Luego de años de enfrentamientos, en 1555 se firmó la paz de Augsburgo. En ella se estableció que a partir de entonces los súbditos de cada principado adoptarían la religión que eligiera su príncipe. Bueno, todo lo otro del reinado de Carlos V, ¿sí? Los problemas que tuvo, lo ponen, ¿sí? Después viene Felipe. ¿Qué pasa con España? Con Felipe II, que es su hijo. Bueno, vamos a decir cómo termina este reinado de Carlos. A mediados de la década de 1550, agotado por años de guerras y acosado por la grave situación financiera que atravesaba el imperio y por la imposibilidad de derrotar a los protestantes alemanes, Carlos V abdicó de todos sus estados. O sea, abdicó al trono, la corona española y las posesiones coloniales para salvar a su hijo Felipe. A su hermano Fernando le correspondió el trono alemán. O sea, dividió el reino, su hermano Fernando y su hijo Felipe
la parte de España. La España de Felipe II, eso todavía sigue siendo la 3. Durante el reinado de Felipe II, en 1556 a 1598, el Imperio Español alcanzó la cumbre de su poderío. Los objetivos centrales del monarca fueron dos: mantener la supremacía española y favorecer la causa católica frente a ¿a quiénes? La causa católica frente a quiénes. ¿Contra quién luchaba Carlos V? Una guerra de religión había acá, y política. Si era católico, ¿contra quién luchaba? Exactamente, contra los protestantes, pero también con los musulmanes. Y Carlos V venía luchando contra los otomanos que venían presionando desde Asia y del este de Europa. Y Felipe II siguió Perdón. Bien, con el objeto de terminar con el problema turco, que lo dije recién, en 1571 España, Venecia y el Papa, o sea, el Vaticano, conformaron la Santa Liga, que aniquiló a la marina turca en la batalla de Lepanto. O sea, esa es una acción que hizo Felipe II para ir en contra de los musulmanes, de los turcos otomanos. Y así como dice ahí, no le fue tan fácil, no fue tan fácil. Si ellos perdían ahí, si ellos perdían esa batalla de Lepanto, o sea, el Papa, Felipe II con España, y bueno, después participaron en las ciudades italianas también. Si perdían eso, Europa era conquistada, toda Europa era conquistada por los turcos otomanos. Y hoy sería diferente la historia. Si los turcos otomanos entraban ahí, iban a hacer como una segunda conquista después de Constantinopla. Iban a conquistar toda Europa. Y si conquistan toda Europa, ¿con qué se quedaban también? Estoy diciendo una suposición. ¿Con qué se quedaban también? Si conquistan España, ¿con qué se iban a quedar? Que no está en Europa. Con las colonias americanas, ¿sí? Es una suposición, no es que pasó. Fue un error estratégico de Solimán, el magnífico que era el sultán turco. En ese entonces Portugal atravesaba una crisis sucesoria. Felipe, que tenía derechos sobre la corona portuguesa, penetró en el territorio portugués y luego de una rápida campaña en 1580 fue coronado rey de Portugal. Wow. Bien. Mientras tanto, la reina de Inglaterra, Isabel I, se inclinaba cada vez más hacia el protestantismo y alentaba. También hubo una cosa como que la quisieron casar a Felipe II de España con Isabel I, que era la hija de Enrique VIII, que está en una de la otra monarquía que tienen que analizar, pero no se pudo. Y alentaba los ataques de los corsarios ingleses contra las naves españolas que volvían de América cargadas de los tesoros. O sea, Inglaterra le robaba, ya lo habíamos visto, le robaba a España con los corsarios y piratas. Felipe decidió terminar con el problema inglés y organizó una poderosa flota, la Armada Invencible, que puso proa hacia las Islas Británicas. Querían como invadir y batallar contra Inglaterra, Pero la expedición terminó en un desastre. En agosto de 1588 la armada fue aniquilada por la flota británica. En los últimos Habsburgo, los últimos reyes, Carlos II, de cómo, eso lo van a ver en la Guerra de Sucesión, ¿sí? Más adelante, en un tema, la Guerra de Sucesión española. Pero igual lo tengo que poner acá porque es para, dice los últimos. A ver, ¿se entiende lo que fue España? ¿Fue un gran reino en el principio o inició un paso a la unificación con los reyes católicos?
¿Cuál es de los dos? Exactamente. ¿Sí? ¿Quién logra la unificación, lo que es España en sí, como reino? Los reyes católicos empiezan. ¿Quién lo logra de conformar eso? La idea de España como un imperio. ¿Los reyes católicos o Carlos V? Carlos V, exactamente. ¿Quién fue el hijo de Carlos V? Felipe II. Muy bien. ¿Contra quién luchaba Carlos V? Contra los musulmanes y la protesta. Exactamente, los protestantismos. Bien. Era una guerra de religión y política también, ¿sí? Católico, Carlos V. La monarquía de Inglaterra. O sea, esto es bastante interesante. ¿Se entendió España? ¿Cómo fue con Proclamación C? ¿Sí? Bien. Y lo que son los estados nacionales. Lo que ustedes tienen que tener seguro, saber, es cómo se formaron los estados nacionales, por qué son modernos y fuertes. Y después, bueno, los ejemplos de cómo se fue conformando España, Inglaterra. ¿Sí? Al principio lo dije. Bien, vamos con Inglaterra entonces. Inglaterra, ¿cómo se organizaba la monarquía inglesa? La monarquía inglesa se organiza diferente que la otra monarquía, ¿sí? Se organiza diferente. Y por eso se hizo fuerte, como un Estado nacional. ¿Sí? Se hizo fuerte. A diferencia de otras monarquías europeas de la misma época, la inglesa era una monarquía parlamentaria. La palabra parlamento deriva de la palabra francesa parler, hablar. Y es el nombre que se les daba a las reuniones del Consejo del Rey, en el que éste consultaba a sus súbditos, representantes elegidos por las ciudades y los condados. Asuntos relacionados con el gobierno, como por ejemplo el pago de impuestos. O sea, el rey que tenía, estaba el rey, ¿sí? La monarquía, el rey. Pero aparte tenía a sus súbditos, a sus nobles, como un cuerpo consultivo. Y opinaban en un parlamento. ¿Sí? Es eso. España no tenía eso, tenía un cuerpo consultivo, pero no le daba el estatus de parlamento como se lo hacía en Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es monarquía parlamentaria. Y sigue así. Bien. Ahí es como se organiza la monarquía inglesa. ¿Sí? La 1. Después, en la 2, es parecido a lo que muestra la pregunta 3 de España. Acá hay que desarrollar los diferentes reinados. ¿Sí? El 3, la 2, digo, ¿cuáles son las características del reinado de la dinastía Tudor? ¿Sí? Dinastía Tudor, la dinastía que reinó en Inglaterra en la época moderna. ¿Sí? Enrique VII empieza. Bueno, antes hubo una guerra de sucesión, la guerra de las Rosas. ¿Sí? Pero para que se pueda conformar esta dinastía. Enrique VII fue, y después Enrique VIII, después Eduardo, que fue el hijo, pero estuvo un corto periodo de tiempo porque murió, y era chico. Después vino María, que era la hija que tuvo con Catalina de Aragón, y Isabel. Vino la hija de Enrique VIII, ¿no? La hija que tuvo con Ana Bolena. Bien. Vamos a leer eso. Los Tudor. En 1485, la coronación de Enrique VII de Inglaterra inauguró el reinado de la dinastía Tudor. Eso es solamente lo que deben poner de Enrique VII, ¿sí? Esa parte no. Después empieza Enrique VIII. En 1509 el trono inglés fue ocupado por Enrique VIII, quien se abocó a consolidar y centralizar el poder real. Ahí empieza, digamos, una dinastía moderna,
una monarquía moderna centralizada, como son los de la época. Uno de los hechos que significaron el reinado de Enrique VIII fue el conflicto que el monarca mantuvo con el papado. ¿Sí? El enfrentamiento comenzó en 1527, cuando Enrique solicitó al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. ¿Sí? Ya que al no haber tenido con ella hijos varones, carecía de un heredero que le garantizaba la sucesión. ¿Por qué se quiere separar de Catalina? ¿Se puede separar de Enrique? ¿Se puede divorciar? ¿Ahora se puede divorciar una persona? Sí, pero ahí en esa época no, porque la Iglesia Católica no permite el divorcio, no contempla el divorcio. Y más si somos católicos los dos, no contempla eso. Entonces era un grave problema que un rey católico y una reina católica se separan. Pero él decía que se quería separar porque necesitaba un sucesor al trono. No tenía hijos varones y quería un hijo varón. Ese es el gran problema que tuvieron los emperadores, los reyes, al no tener un sucesor. Claro, no podía tener hijos. Entonces no podía tener sucesor. Era esencial para un rey tener un sucesor, y más varón. ¿Sí? Bueno, después se tuvieron que arreglar con las mujeres, porque el hijo varón que tuvo se murió, no era muy enfermo, no tuvo suerte, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Papa no quería, no le daba el divorcio, no quiso. ¿Y él qué hizo? Ahí viene la reforma anglicana, no tenlo, ¿eh? Entonces, el tipo dice, no, bueno, no me das el divorcio, listo, me separo de la iglesia del Vaticano, me separa del Papa, corto relaciones con la iglesia de Roma. Entonces, ¿el tipo qué hace? Se separa de la iglesia, renuncia a los catolicismo y se arma una iglesia él con la iglesia que está propia en Inglaterra, se llama la iglesia anglicana, viene de Anglo, ¿sí? Entonces, se arma una iglesia. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad de la iglesia anglicana? El Papa no, porque es el católico de Roma. ¿Quién es en Inglaterra la máxima autoridad de la iglesia anglicana? El rey de Inglaterra. Entonces, bueno, listo, corto relaciones con vos. Esa relación, entonces se pone, listo, me pongo yo como máxima autoridad de mi iglesia. Me hago una iglesia yo, me divorcio y soy la autoridad de la iglesia. Entonces, esa es la reforma anglicana en sí. Hay unas explicaciones, hay algo más complejo, hay algo más específico, pero esto es sí lo que fue la reforma anglicana. Cuando Enrique VIII de Inglaterra se separa de la iglesia de Roma y del Papa. Entonces, y ahí, ¿qué hace? Divorciándose, dejando a Catalina de Aragón, igual tiene una hija que va a ser María, se puede casar, se casa de vuelta, con Ana Bolena, que era una de sus amantes, y era dama de compañía de Catalina, Ana Bolena. ¿Sí? Y con Ana Bolena tampoco tiene hijo varón. Tampoco tiene hijo varón. Tiene una hija mujer que es Isabel. Bien. Bueno, acá voy a leer. Ante la negativa del Papa, Enrique declaró disuelto su matrimonio y se separó de la Iglesia de Roma, de Inglaterra, que tomó el nombre de Iglesia Anglicana. Su autoridad máxima era el propio monarca. Yo lo dije. Anoten esto porque después vamos a repasar. Bueno, el texto no dice lo que voy a decir ahora, que es importante. Tuvo muchas esposas. 6 esposas Enrique VIII. ¿Sí? A 2 la mandó a la guillotina, le cortó la cabeza, la decapitó, la mandó a decapitar por adulterio. A Ana Bolena la mandó a decapitar, ¿sí? Por adulterio. Porque se dice que lo engañaba con un primo de ella.
o por ahí, algunas veces con el propio hermano, ¿sí? De ellos. Entonces, ahí quedó María de Isabel, ¿no? Elizabeth, como uno le dice. Bien. Cuando murió Enrique VIII fue sucedido por sus 3 hijos, Eduardo, María e Isabel. Bueno, solamente de Eduardo no hay que nombrarlo nada más, porque no dice mucho del reinado, ¿sí? Esa parte nada más. Después empieza a desarrollar el reinado, y de María tampoco, no dice mucho de María. O sea, nombrar a Eduardo y María, y después Isabel. Durante el reinado de Isabel, su hija menor, en 1558 y 1603, Inglaterra alcanzó un protagonismo importante en Europa y un vigoroso desarrollo interno. ¿Sí? En 1563 se fijaron los puntos esenciales del dogma anglicano. ¿Sí? Esa es más, se admitía parte de la doctrina calvinista, pero se mantenían los principales ritos católicos. O sea, así como va a organizar la iglesia.